Muy buenas y bienvenidos todos a esta nueva edición de Redes Cofrades, tu rinconcito cofrade en la inmensidad de Internet. Estrenamos nueva temporada, esta Cuaresma 2017, y vamos a intentar durante todo este periodo, que queda desde hoy, primer viernes de Cuaresma, hasta Domingo de Ramos, hasta Semana Santa, subir un vídeo semanal hablando de música y de distintos aspectos cofrades sobre el patrimonio y demás cosas relacionados con Cieza o no. En cualquier caso, esta temporada no hubiera sido posible sin la colaboración detrás de las cámaras y en la postproducción de Antonio Camacho. Comenzamos este nuevo capítulo de Redes Cofrades. En el capítulo de hoy vamos a hablar de música cofrade y en concreto del estilo de banda de música, uno de los estilos más longevos en cuanto a música para Semana Santa se refiere. Y vamos a intentar desmontar varios mitos que se han creado alrededor de la música para bandas de música. Uno de los principales mitos que se ha construido alrededor de este estilo es que hasta los primeros años del siglo XX tan solo se interpretaban marchas que eran adaptaciones de obras sinfónicas, como puede ser la marcha fúnebre de la Tercera Sinfonía de Beethoven, la marcha fúnebre de Chopin y otras composiciones famosas del romanticismo. Y esto es algo completamente erróneo. De hecho, una de las marchas que se suele nombrar es El Ocaso de los Dioses, de Wagner, y esta ópera se compone en 1876, 26 años de la fecha aproximada en la que se compone la primera marcha. Una marcha que también rompe con otro de los mitos creados en torno a la banda de música, y es que hay mucha gente que cree que este tipo de música nace en Sevilla. Y es curioso porque en 1850, aunque esté fechada su edición en 1863, aparecen dos marchas tituladas La Guirnalda y La Azucena del compositor castellonés José Gavaldá y Bel. Vamos a definir primero un poco este estilo general, este primer estilo que surge en banda de música. Se basa en los principios del patetismo romántico y quiere recrear de alguna forma los sentimientos que surgen cuando nos afecta la muerte de un ser querido. Uno de los recursos más utilizados en este género vendrían a ser esas típicas notas a contratiempo en los acompañamientos. Pum, 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 que de alguna forma vienen a recrear la marcha de un cortejo fúnebre. Esto es un ejemplo de lo que se conoce en música como sospirare, porque también recuerda a una persona suspirando o llorando. ¿No crees que esto es algo nuevo o algo que se inventan los románticos? Bach, y ya en el siglo XVI ya encontramos ejemplos de este recurso. Bach en sus obras lo utiliza mucho también. El famoso Requiem de Mozart comienza también utilizando estas notas a contratiempo. Pero los padres de la música fúnebre podríamos decir que son los románticos, en concreto Beethoven, con esa marcha fúnebre que introduce en el segundo movimiento de su Tercera Sinfonía. Tras de él vendrán Schubert, Chopin y Wagner. Ellos serán los que inspiren a los compositores de todo el siglo XX en sus obras fúnebres. Como decíamos al principio, uno de los principales mitos es que hasta los primeros años del siglo XX tan solo se interpretaban adaptaciones de obras sinfónicas. Es cierto que este tipo de obras
se interpretaban en nuestros desfiles pasionales. Sin embargo, entre 1800 y 1900, en lo que es el siglo XIX, encontramos registradas en la web de Patrimonio Musical unas 88 marchas, de las cuales tan solo 22 son adaptaciones. Y algunas de estas adaptaciones se realizan en los años 20 e incluso en los 40 y los 60. Por lo tanto, tenemos ahí unas 60 marchas que se interpretaban en esta época y que son compuestas específicamente para los desfiles pasionales. Sin embargo, será en Sevilla donde de verdad surja un primer boom en la composición de música cofrade. Este boom lo protagonizarán personajes como Vicente Gómez Zarzuela, Joaquín Turina y la familia Font. Gómez Zarzuela lo conocemos todos por la única marcha que tiene compuesta y la más conocida también de todas sus obras, que no son pocas, que dedicaría en un primer momento a la muerte de un amigo suyo y que después se instrumentaría para ser interpretado durante el ofertorio de la misa de la Hermandad del Valle de Sevilla. Es la inmortal Virgen del Valle. También Joaquín Turina, un compositor del nacionalismo español, que aunque la mayoría de sus obras son para piano u obras sinfónicas, en 1899 dedicaría una marcha fúnebre a nuestro Padre Jesús de la Pasión de Sevilla, de cuya hermandad era hermano. Sin embargo, los verdaderos padres de la música cofrade en Sevilla y en general será la familia Font, en concreto José Font Marimón, con la marcha que durante mucho tiempo se pensaba que era la más antigua, Quinta Angustia. Cogerá el relevo a su muerte su hijo Manuel Font Fernández de Larranz, que aunque tan solo tiene un par de marchas compuestas, instrumentaría cerca de una quincena de obras, tanto adaptaciones como marchas de otros compositores, destacando Amarguras, el himno de la Semana Santa de Sevilla, compuesta por su hijo Manuel Font de Anta. Esta familia también introducirá el germen de la música sevillana, que se basará en utilizar armonías y distintos recursos como saetas o distintas canciones populares del folclore andaluz y aplicarlo a la música cofrade. Un claro ejemplo es la marcha Soleá, dame la mano, de Manuel Font de Anta, que se basaría, según cuentan, en una saeta que un preso de la cárcel del Pópulo de Sevilla le cantaría a la Esperanza de Triana. Llegamos ahora a la década de los 20, en la que comienzan a separarse el estilo fúnebre general y el estilo sevillano, del cual es padre Manuel López Farfán, con las obras que cuando ingresa como director del Regimiento Soria 9 en los años 20, comienza a componer. Unas obras en las que comienza a introducir instrumentos exóticos como carinas y demás, y también melodías alegres, algo que llevará a que durante muchos años fueran prohibidas por el Arzobispado de Sevilla para ser interpretadas en Semana Santa. Una de ellas, y estuvo prohibida hasta bien entrados los años 80 y los 90, fue Pasan los campanilleros, la primera marcha en la que encontramos el recurso de los cascabeles y la pandereta. Contemporáneos a él surgen los grandes maestros del estilo general. En Jaén, Emilio Cebrián, con su archifamosa marcha Nuestro Padre Jesús dedicada al nazareno, el abuelo de Jaén, y la que mucha gente considera como la mejor marcha jamás compuesta, que es Mectú, de Mariano San Miguel Urcelay, un vasco afincado en Madrid. Pasamos ahora al periodo comprendido entre los años 50 y 70, donde se comienzan a afianzar tanto el estilo general, que llega a su culmen con Ricardo Dorado, el heredero de las obras de Mariano San Miguel, y lo que ya podemos llamar Marcha de Pálida,
llevada a su cenit por maestros como Pedro Braña, que compondrá la Coronación de la Macarena, y Pedro Morales, que según cuentan, en una madrugada en un portal de la calle Sierpes, esbozó una de las marchas más famosas dedicada a la devoción sevillana, Esperanza Macarena. Estas marchas ya introducen y asientan la corneta dentro de la banda de música. Son marchas triunfales, marchas alegres, lo que también se conoce en otros ámbitos como marchas de gloria, aunque también se interpreten en Semana Santa, y que se oponen completamente al estilo que marca Ricardo Dorado, marchas que son perfectas herederas de la música romántica. De hecho, el propio Ricardo Dorado realizará adaptaciones de obras de Wagner y de Chopin. En los años 60 nos dará, puede que una de las obras más conocidas en la Semana Santa de España, no de una región, sino de todas ellas. En concreto, en el año 62 nos regala una marcha antológica, Mater Mea, una marcha que prácticamente se podría definir como un coral, porque va utilizando distintas voces y distintos recursos contrapuntísticos, pero es principalmente armónica, aunque sí que encontremos ese acompañamiento que decíamos de tiempo y contratiempo. Toda la madera va desarrollando la melodía con una armonía bastante densa, aunque sencilla. Y de una forma, utilizando notas largas y distintos recursos armónicos que le dan una fuerza expresiva que es difícil no llorar al escucharla. Es imposible hablar de música de Semana Santa sin nombrar a uno de los compositores que desde los años 80 ha realizado un número de marcha mayor al que ningún otro ha compuesto. Estamos hablando de cerca de unas 180 marchas, tanto de un estilo como de otro. Y es Abel Moreno. Él mismo, en alguna entrevista, dice que toma como inspiración la forma de instrumentar que tenía Ricardo Dorado y la forma de componer, de tratar las melodías, de progresar la armonía y el desarrollo melódico que tenía Emilio Cebrián. Abel Moreno es el que comienza a introducir nuevos recursos instrumentales. Hasta este momento la banda de música funcionaba bastante por bloques. La madera creaba otro bloque, los metales agudos como la trompeta y el fliscorno, incluso la trompa en ciertos momentos, crean otro bloque. Ahí también podemos añadir en las marchas de palo la corneta, y los bajos y los trombones crean ese colchón armónico, ese acompañamiento que le da movimiento a las marchas. A partir de Abel Moreno ya encontramos que cada instrumento va tomando una cierta independencia. Los clarinetes se utilizan para unas melodías más dulces, los saxos por su timbre se utilizan sobre todo para hacer contracantos, las maderas agudas como el oboe y la flauta van apoyando las melodías de los clarinetes y le dan también cuerpo a la marcha. Se introducen solos que ya no son o de saxo o de trompeta, sino que también pueden ser ya de clarinete, puede ser incluso de oboe y de distintos instrumentos, buscando ya no esos bloques, sino buscando una riqueza tímbrica que aportan las distintas familias de la banda de música. Un claro ejemplo lo podemos ver en La Madrugada, donde comienza con los clarinetes, poco a poco va introduciendo los metales graves. En los tutis introduce a toda la banda, con los metales haciendo contracantos como ya hacía Ricardo Dorado. Luego ese magnífico dúo de clarinete y saxo, para terminar de una forma expresiva con las maderas creando sus melodías y sus contramelodías, todo el acompañamiento armónico con los metales y las trompetas dándole ese toque de fuerza que en el poema sinfónico
representan a la Hermandad de los Gitanos. Llegamos al año 90 y es esta década de los 90 la que marca un punto de inflexión en la música cofrade. Y es que a partir de esta época parece ser que las hermandades comienzan a interesarse mucho más por la música que los acompaña en sus desfiles. Quieren tener ellos también un patrimonio propio, algo que entonces solo tenían unas pocas hermandades, algunas de las más fuertes y más devocionales. Y encontramos que desde los años 90 hasta la actualidad se componen cerca de unas 2.000 marchas más que desde 1850, en que aproximadamente José Gabaldá compone la Guirnalda, que es la primera marcha catalogada, hasta el año 90. Tenemos cerca de unas 3.000 marchas compuestas entre los 90 y el día de hoy, y unas 1.000 marchas redondeando entre el siglo XIX y la década de los 90. En Cieza tenemos un claro ejemplo de esto, que es el maestro Gómez Villa. Hasta el año 90 aproximadamente había compuesto unas 5 o 6 marchas, bastante espaciadas en el tiempo. Sin embargo, en esa década y hasta su muerte, a principios de este siglo, compone, no sé si son unas 15 marchas para las hermandades de Cieza, entre ellas sus dos grandes obras, Semana Santediezana y La Cortesía. Y ya que hemos hablado de Gómez Villa, vamos a hablar del último mito de este capítulo, que es lo que se ha venido a llamar en el ámbito murciano y sobre todo en Cieza como estilo levantino, un estilo que, como ahora explicaremos, no existe. Esto es así, no se puede hablar de un estilo levantino. Tan solo podríamos introducir en ese supuesto estilo a los autores que han nacido en la Vega del Río Segura, y que serían el maestro León y el maestro Gómez Villa en Cieza, y a partir de los 90 también el calasparreño José Vélez. Sin embargo, cuando alguien habla de estilo murciano o de estilo levantino, nunca habla ni de José Vélez ni de Gómez Villa, que son las máximas figuras hasta principios de este milenio, sino que hablan de nombres como Ricardo Dorado, un gallego cuya trayectoria profesional la desarrolló en Madrid, Mariano San Miguel, vasco como hemos dicho, Emilio Cebrián de Jaén, o incluso hay quien me llega a decir que José Antonio Molero Luque, más reciente, entra dentro del estilo levantino cuando sus marchas se engloban dentro de lo que podemos llamar un subestilo malagueño. Ese estilo levantino del que hablan no es más que el que decíamos al principio, que es el estilo general, ese estilo fúnebre que bebe de la fuente de los compositores románticos. A día de hoy, ya para concluir, podemos hablar de dos grandes estilos. El estilo general, dentro del cual podríamos dividir también 3 clasificaciones. La marcha fúnebre, que se basa sobre todo en ese segundo movimiento de la tercera sinfonía de Beethoven y en distintas obras suyas, donde podríamos incluir Mater Mea, Mectú o incluso Nuestro Padre Jesús de Emilio Cebrián, y prácticamente todas las marchas que se componen hasta 1910, por poner una fecha aproximada. Una clasificación que podríamos llamar la marcha religiosa o neutra, donde encontramos marchas como Osanna in Excelsis, Jerusalén, Semana Santediezana. Esas marchas que ni son fúnebres ni son alegres, sino que son algo, como hemos dicho, más neutra. Y por último, la marcha triunfal, que bebe directamente de la marcha triunfal de la ópera Aida de Giuseppe Verdi, donde encontraríamos triunfal o santos lugares como principales marchas. Y después, en Andalucía tendremos un estilo propio, el estilo andaluz, que sí que toma elementos del romanticismo, pero
introduce elementos también del folclore andaluz. Sevilla tendría un estilo propio, ahí es donde surge la marcha de palio y donde se comienza a hacer estas cosas. Y a partir de los años 80-90 surgen unos subestilos que serían Málaga, más cercano a la marcha fúnebre romántica que a otra cosa, y en Granada, que toma un poco lo mejor de Sevilla y lo mejor de Málaga, lo mejor del romanticismo, aplicando también nuevas técnicas compositivas. El máximo exponente de este género sería Víctor Manuel Ferrer, y sus marchas, al respecto de lo que decía de esas nuevas técnicas, ya nos suenan a banda sonora, por todo lo que hablábamos cuando comentábamos el estilo de Abel Moreno. Ya utiliza cada instrumento dándole una función específica para conseguir distintos efectos, más expresividad, un color más dulce o más metálico y otras decisiones artísticas. Y hasta aquí este primer capítulo de este nuevo rumbo que ha tomado Redes Cofrades. Esperamos que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle un me gusta y compartir, y seguidnos en nuestras redes sociales, en Instagram @sscieza, y en nuestra página de Facebook Pensamientos de un Ciezano. Nada más, y hasta la semana que viene con un nuevo capítulo de Redes Cofrades, tu rinconcito cofrade en la inmensidad de Internet.